Hola y Diego, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, estoy con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias, ministro Goyán, por sus minutos. En primero, bueno, saber cómo viene la vacunación aquí en Berazategui, que ha venido a visitar este centro vacunatorio. Sí, ahora estamos en Berazategui y todos los días recorremos todas las semanas 3 o 4 vacunatorios cada uno de mi equipo. Hoy viene también el gobernador junto con el intendente. Bueno, ustedes verán, este es uno de los típicos centros de vacunación. Es un club muy amplio, enorme, en donde la gente está cómodamente sentada con el distanciamiento social. Y viene muy bien la vacunación. Viene muy bien la vacunación en la provincia y con expectativas todavía de ir mucho mejor en cuanto a cantidad de dosis, porque las perspectivas para esta semana, ya entregamos 142.000 turnos el fin de semana que comenzaron a aplicarse hoy, pero seguramente vamos a estar dando mucho más turnos porque vamos a trabajar toda Semana Santa, todos los días de Semana Santa vamos a estar dando mucho más turnos porque vamos a recibir más vacunas de las últimas Sputnik y de las últimas AstraZeneca que llegaron, sumado que además está volando un avión que está trayendo más vacunas, todavía no sabemos la cantidad exacta que nos va a tocar a la provincia, y otro avión el jueves, sumado que también el 31 o el primero llegan 1 millón de Sinopharm, es decir, para la provincia de Buenos Aires esto representa que vamos a estar incrementando fuertemente la cantidad de turnos diarios. Nosotros tenemos una capacidad con los dispositivos que tenemos de llegar hasta 100, 110.000, incluso un poco más de turnos diarios. Hemos llegado a dar casi 70.000 en un día como pico máximo, así que tenemos muchas expectativas de que vamos a estar vacunando muchísimo más en estos próximos mes y medio, 2 meses, ¿no? Todo el año, pero digo, se va a incrementar muchísimo desde ahora en adelante la cantidad de vacunas, mucho más el ritmo de lo que veníamos teniendo. Ministro, para hablar de la situación epidemiológica, el viceministro Kreplak habló de un 100% de alza de casos, y también ¿hay alguna otra variable que esté preocupando en cuanto a los números que están viendo? Miren, el crecimiento que estamos teniendo ahora es muy veloz. Nosotros hace 4 semanas llegamos a tener, después de esa segunda especie de brote que tuvimos al principio del verano, en donde llegamos a 4.500 casos promedio diario semanal, habíamos logrado bajar a 2.000, 2.300. Ahora estamos en 4.100, pero con un crecimiento que fue hace 3 semanas atrás de 200 promedio diario por día, un poquito menos, de aumento. Después 400 y ahora 1.000. Es decir, esta última semana, medida contra la anterior, tenemos un crecimiento de promedio diario de casos por semana de 1.000. Es decir, esto está teniendo un crecimiento muy rápido. Como se dijo ayer, todavía no se observa que la causa de este crecimiento rápido sean nuevas variantes. Se han encontrado relativamente pocos casos de las nuevas variantes, Manaus o la británica, en el país. Lo que sí se ve claramente es que hay un relajamiento social bastante grande, muy grande, en los cuidados. Y esto no es magia, lo dijimos siempre, es cuidados y vacunas. Porque si no tenemos cuidados, la segunda ola famosa iba a llegar antes. Bueno, llegó la segunda ola antes, así que vamos a tomar medidas seguramente y mañana la vamos a estar anunciando, porque evidentemente necesitamos retomar una política más activa y que la gente tome más conciencia. En definitiva, entre todos nos tenemos que cuidar más, no hay milagro en esto. Si no nos cuidamos, si no, pasa lo que está pasando. Diego, Luli. Sí. Doctor Goyán, ¿cómo le va? Rafa también, gracias por esta nota. ¿Qué tal? Usted recién hace mención a posibles medidas restrictivas. ¿Cuáles son las que están evaluando, teniendo en cuenta que ayer Bisotti y Cafiero hablaron más de recomendaciones que de medidas concretas? No, nosotros hoy nos vamos a reunir todo el equipo, también siempre hay una ronda de consulta con expertos, una ronda de consulta con intendentes, y vamos a estar anunciando mañana exactamente las medidas. Pero básicamente la experiencia que tuvimos a principio de verano, con las medidas que se tomaron a principio de verano, cuando habíamos llegado, repito, a 4.500 casos después de haber tenido 1.300 por día, hacia fin del año pasado, cuando tuvimos ese pico, tomamos medidas, y fundamentalmente medidas que fueron muy fuertes hacia las zonas turísticas, etcétera, y eso nos permitió empezar a andar de nuevo un camino de descenso. Sobre una cantidad de números que siempre fue alto, y siempre lo decíamos, no estábamos conformes, pero bueno,
habíamos comenzado un esquema de descenso. Ahora lo que estamos observando es todo lo contrario, con lo cual las medidas van a tener que ver probablemente bastante con todo lo que se hizo durante el verano, tomar restricciones más horarias, restricciones más focalizadas, obviamente siempre tratando de preservar la cuestión productiva, industrial, la comercial lo más posible, etcétera, etcétera. Incluso la presencialidad cuidada en las escuelas, tratar de cuidar y preservar eso, que es algo que pudimos conseguir, pero que volvemos a decir siempre, va acompañado de que la gente más o menos cumpla las normas de cuidado. Si no pasa eso, después corremos riesgo de perder eso que pudimos conseguir. Basta mirar lo que pasa en otros países del mundo, ¿no? Y de nuestro alrededor. Ministro, ¿cómo le va? Diego Iglesias lo saluda. En torno a Diego, estas restricciones que está analizando, entiendo por lo que usted dice que primero, en caso de que lleguen, llegarán restricciones horarias, restricciones a lo que tiene que ver con la actividad nocturna y en última instancia la suspensión de las clases presenciales para volver a una total virtualidad, ¿es así? No, obviamente que vamos a tratar de preservar, como decía recién, todo lo que se pueda, lo que se ha ganado. Nosotros lo que estamos observando es que en las escuelas, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en las escuelas con todos los cuidados que existen, en ese lugar, por ahora y hasta ahora, no encontramos que allí se produzcan los contagios. Obviamente que hay que evaluar, si después de ir a la escuela los chicos se van a la casa y se juntan, sin los cuidados, o se juntan, porque habría que no juntarse. Y después hay que evaluar también, por supuesto, todo el movimiento que genera transportarse, etcétera, etcétera, hacer una evaluación global. Pero vamos a tratar de mantener todo lo que se pueda y hasta donde se pueda estos temas que son tan sensibles, tan importantes también, ¿no? Para el conjunto de la visión sanitaria. El tema, estamos hablando de la salud mental, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetir, si nos cuidamos bien, si guardamos la distancia, si usamos bien el cubre nariz boca, si no nos juntamos más de 10 personas, si lo hacemos al aire libre, si ventilamos los espacios, nosotros mismos vamos a contribuir a lograr a que se mantenga la mayor cantidad de actividades funcionando. Lo volvemos a repetir una y otra vez. Si no hay un acompañamiento, todo lo que se haga va a caer en saco roto. Pero las medidas sí, obviamente, se van a tomar. Ahora, ministro, desde los hospitales, las clínicas, lo que mencionan es, tenemos respiradores, tenemos camas, pero tenemos un personal de salud agotado y en la última semana hubo un, digamos, aumento en la cantidad de pacientes que llegaron a estos lugares a consultar por síntomas. ¿Qué es lo que les dicen desde estos ámbitos, digo, específicamente desde el ámbito sanitario? Nosotros tenemos hoy aumentando la internación en camas de terapia intensiva, las consultas por casos febriles, tanto en los centros de telemedicina, en el 148, como en los hospitales, los centros de atención primaria. Hay una demanda de las consultas por sintomatología compatible con COVID y también por sintomatología respiratoria que a veces no es COVID, que en esta época empieza a circular, que el año pasado la vimos poco, porque las medidas fueron muy estrictas, pero los resfríos comunes, los adenovirus, los rinovirus, las gripes que casi desaparecieron, ahora empiezan a aparecer también, ¿no? Y ahí también generan un problema porque hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, si se trata de coronavirus o no, porque los síntomas a veces son parecidos. Tenemos un aumento, hoy tenemos 637 camas de terapia intensiva ocupadas en el AMBA. Fíjense que hace 2 semanas eran 570, 574, si mal no recuerdo. Es decir, hay un aumento de la ocupación. El personal en general, nosotros logramos durante este periodo de vacaciones que se tomaran descansos. El personal lo tenemos todo vacunado, no solamente en los hospitales, sino los que tienen que atender los centros de telecomunicaciones, que son esenciales, vitales. También yo estoy en un centro de vacunación. Acá lograr que no se nos enfermen los que están vacunando va a ser esencial. Imagínense que se nos caigan todos estos centros de vacunación porque la pandemia crezca rápidamente, sería un desastre. Por eso que fue estratégico vacunar a todo el personal de salud, ¿no? Claro. También nos criticaron por eso, pero bueno, digo, ahora lo van a valorar, porque ahora no se van a caer masivamente los equipos, porque están todos cubiertos y por suerte, en los casos de gente que teniendo la vacuna de salud se ha vuelto a enfermar, ha sido de una forma absolutamente suave, mínima, con lo cual prácticamente ninguno ha requerido internación. Así que estamos en una situación donde todavía tenemos bastante oxígeno en las camas
hablando, ¿no? Tenemos bastante plafón, tenemos un 30%, un 40% de capacidad todavía global, pero si se dispara todo pasa lo que vemos en otros países, así que siempre siguen siendo los cuidados lo principal a contemplar en estas circunstancias. Ministro, uno por supuesto que entiende a uno de los rubros que fue muy golpeado durante varios meses de la pandemia, que es el rubro gastronómico, pero lo que también uno observa en relación a esto que usted decía de los relajamientos es que el aforo o el cupo para comer dentro de los lugares pareciera no está siendo respetado prácticamente en ningún lugar. Y le pregunto esto porque entiendo que allí están dadas las condiciones para algo bastante peligroso, dado que se trata de lugares cerrados y con mucha gente. ¿Usted está observando esto en la provincia? Sí, estamos observando, por eso decía que hay un relajamiento general. Hay lugares donde se cumple un poco más, hay lugares donde se cumple menos. En general vemos un relajamiento general. Por eso también el conjunto de medidas que vamos a estar anunciando va a contemplar un aumento muy fuerte en el control de los protocolos. Es sustancial. Así que sí, vamos a estar anunciando también al respecto que vamos a actuar muy fuertemente con el cumplimiento de los protocolos. Bien. Doctor Goyan, muchísimas gracias por su tiempo y también gracias a Rafa. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.